9. Aquí en el Antiguo Testamento tenemos esta lectura tan poderosa, también que nos enseña muchas cosas, y de esto vamos a meditar esta mañana. Así que les pido por favor que vean ahí en sus Biblias, yo la voy a leer, les pido por favor que me sigan en la lectura. Este es Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestro alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que nos guíes en nuestros corazones, en nuestras mentes, para aprender de ti, solamente de ti. Entregamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace casi 10 años el Señor me permitió vivir en Toronto, en Canadá, donde estaba ayudando en una iglesia. La experiencia que tuve fue muy buena porque estuve viviendo con una familia italiana. Entonces, no sé si conozcan italianos, pero ellos son muy efusivos y muy cariñosos también y todo. Entonces ahí entre italiano, entre inglés y entre más o menos ahí nos damos a entender. Pero eso no era una de las cosas que aprendí, fueron muchas cosas que aprendí, pero hubo otra cosa que me sorprendió que aprendí también. Un día fui con el pastor a una tienda departamental donde él había comprado una laptop nueva. Entonces dijo, voy a comprar 2. Y dije, ¿por qué vas a comprar 2? Porque si no me gusta una, la regreso y ya. Y yo, no entendiendo, dije, ¿cómo que la vas a regresar y ya? Dice, sí, pues compro las 2, las uso, la que me gusta me la quedo, la mantengo, me la quedo y la otra pues la regreso. Y yo decía, ¿cómo es eso posible? No, o sea, ya van abierta la computadora y todo, ¿te la van a aceptar? Sí. Que jamás me hubiera dicho eso, porque luego ya todo lo que quería comprar lo quería regresar. Y luego me decían que había gente que inclusive abusaba de eso en el verano en Canadá, que dura muy poquito por cierto, pero que compraban una podadora y la compraban por así decirlo en mayo, en junio, y luego la regresaban en agosto, pues ya no la iban a ocupar. Y así mucha gente abusaba de esa política de satisfacción al cliente. Yo acostumbrado a estar en México donde uno tiene que llorar para decir, oye, ¿sabes qué? La medicina que me diste está caduca. No, pues fue su culpa. Oye, pero tú me la diste, me la vendiste, que tengo el recibo, la compré hace 1 hora. No, pues ni modo, así es, se acabó. No sé si les ha tocado así todavía, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno compra las cosas y que no quieren, pues ni cambiarla. Dice, no hay devoluciones, ya salida de la mercancía no hay devoluciones. Me suena conocido por ahí. Pero así es. Entonces, mucha gente aquí en México pues aprendió se queja y se enoja y todo, pero pues aún así no les hacen caso, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando en este pasaje es de las quejas contra Dios. Y el título de ahora se llama, por así decirlo, el departamento de quejas del cielo. ¿Qué pasaría si existiera un departamento de quejas en el cielo? ¿Qué pasaría si nosotros pudiésemos, por así decirlo, escribir o quejarnos y decirle, Dios, ¿por qué me hiciste tan chaparro? O Dios, ¿por qué me hiciste pobre? O ¿por qué no sé, etcétera? O sea, ¿por qué me hiciste las cosas que me diste? ¿O por qué soy la persona que soy? Y mucha gente se puede vivir la vida quejándose de eso, amargándose la vida quejándose de eso, aclarando, ¿verdad? Uno puede pasarse la vida quejando y seguirlo así, ¿verdad? Me acuerdo que hace unos días estaba dando clases en la preparatoria y mis alumnos me preguntaban, maestro, ¿podemos entregar el trabajo después? ¿Podemos salir más temprano? ¿Podemos mejor
no hacer nada, quedarnos aquí nada más platicando. Podemos, y empezaron así, no, es que hace mucho tráfico y por eso llego tarde. O es que es mucha tarea, muchos exámenes, muchas cosas que hacer, entonces por eso no. Entonces empiezan a quejar, a lo cual yo respondo con un... Así tal respondo. Nada, o sea, no digo nada. Respondo, ya los alumnos entienden de que, bueno, ok, voy a hacer la tarea. Bueno, ok, sí tengo que llegar temprano. Bueno, ok, no vamos a salir antes. Así es Dios a veces cuando nos quejamos. Nosotros nos podemos quejar y decirle, pues porque estoy feo, porque estoy chaparro, porque estoy muy alto, porque estoy muy gordo, porque estoy muy flaco, porque, etcétera, etcétera. Pero si se fijan de esas oraciones, uno pensaría, pues es que el departamento de quejas del cielo no funciona porque nunca me han respondido. Dios nunca me ha dicho por qué. Pues es ese silencio. Esa necedad, por así decirlo, de nosotros no merece ni siquiera una respuesta. ¿Por qué, Señor, me hiciste así? La respuesta va a ser, pues, ¿por qué eres tan necio? No tiene una respuesta en sí. Ese tipo de quejas. Habrá otro tipo de quejas que sí tienen una respuesta. Dice, bueno, en este pasaje vemos desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio, que el pueblo de Israel se quejó aproximadamente unas 15 veces o más. Y ellos decían en el camino, Dios, ¿por qué nos trajiste al desierto para morir aquí? Allá en Egipto ya estábamos bien. Sí, éramos esclavos. Sí, nos trataban como animales. Sí, querían matar a nuestros hijos. Pero pues nadie es perfecto. Pobres egipcios, los dejamos sin mano de obra. Es como si todos los mexicanos nos regresáramos a México. Ups, ya me regresé yo también. Y dejáramos a Estados Unidos sin mano de obra. Bueno, sí, los egipcios, los israelitas se fueron de Egipto. Los dejaron, pobrecitos. Yo me imagino a los israelitas. Pobrecitos nuestros amos, nuestros dueños, nuestros esclavizadores. Los dejamos solos ahí. Nos hubiéramos regresado. Y esas eran las quejas que hacía el pueblo de Israel a Dios y a Moisés. ¿Para qué nos trajiste al desierto a morir? Allá estábamos bien, allá estábamos vivos. ¿Por qué nos trajiste aquí a batallar sin agua y sin alimentos? Sin nada? Allá teníamos pescaditos y teníamos tortillitas y teníamos, pues ahí más o menos, por ahí la llevábamos. ¿Para qué? Y se quejaban, y se quejaban, y se quejaban. Y vemos que en los pasajes en el Antiguo Testamento, específicamente en el pasaje de Éxodo, capítulo 32, versículos 9 al 10, el Señor se enojó tanto, pero tanto que de escuchar al pueblo, que le dijo Dios a Moisés, ¿sabes qué? Ya se acabó, ya los voy a matar todos. Ya de ti, Moisés, de ti vamos a sacar otra nación. Ya déjalos, ya, que se queden, que se mueran. Si quieren regresar, que se regresen, pero ya me cansé. Y vemos ahí que Moisés dice, no, Dios, no vamos a hacer esto. Mejor hay que mantenerlos con vida porque es tu pueblo, y empieza a interceder. Ahora ustedes se van a preguntar, ¿por qué Dios reaccionó de esa forma? Bueno, en el Antiguo Testamento, como han visto algunos otros pasajes, se menciona a Dios como, vamos a ponerlo, se relaciona la personalidad de Dios como algo muy pasional o algo muy, vamos a hacerlo, muy humano. Porque en el Antiguo Testamento no existía una revelación completa de Dios en sí. No existía, por así decirlo, todos los escritos que tenemos nosotros. Realmente no existía ningún escrito, no había ninguna historia, todas las cuestiones eran orales. Y fue realmente hasta que vino el Señor Jesús cuando pudimos nosotros entender verdaderamente cómo es Dios, cómo es su verdadera personalidad. Pero en este pasaje vemos cómo los escritores del Antiguo Testamento, en estos libros, interpretan las reacciones de Dios o lo que Dios hace. Entonces muchas veces se relaciona como que Dios se enojó contra el pueblo, que los iba a eliminar a todos y todo. Es una interpretación, nada más aclarando. No quiere decir que si ustedes se empiezan a quejar ahorita porque me tienen a mí como pastor, o porque está lloviendo, o porque subieron el IVA, o porque el dólar está muy caro, van a salir serpientes, se los van a morder y se van a morir. Aclarando, no es así como funciona. Y es porque tenemos una relación completa ya en el Señor Jesús. Bueno, aclarando el punto de que sí se pueden quejar, pero no tanto. Y regresemos entonces a lo que nos enseña el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que les decía es que Jesús es la revelación completa de nuestro Señor. Nosotros a través de Él vemos quién es Jesús, quién es Dios, quién es nuestro Creador. Y eso es lo que tenemos que
saber y entender. Ese es otro tema de otros sermones porque estamos hablando ahorita del Antiguo Testamento. Pero vemos aquí en el pasaje de Números, capítulo 21, versículos 4 en adelante, que el pueblo se desanimó, dice la palabra, se desanimó y empezó a hablar contra Dios, empezó a hablar en contra de Moisés, empezó a quejarse, empezó a fastidiarse. Dice inclusive ahí, en el versículo 5, dice en la última parte, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel no tenía que trabajar porque Dios les daba el maná del desierto. O sea, llovía pan, la gente comía del pan y luego se quejaron de que, puro pan, y Dios les dio codornices. Se lo va a dar codornices hasta que se le salga por las narices, así dicen. Hasta sale el converso, ¿no? Codornices, narices. ¿No? Y la gente empezó a comer también carne de codornices. Y como ven, de todas las quejas, el Señor las escuchaba, pero simplemente la gente no estaba contenta. Se fastidiaba. Y ni siquiera tenía que trabajar. Lo único que tenía que hacer era seguir la nube de fuego en la noche, seguir la nube en el día, llegar a la tierra prometida y ya. Del punto A, Egipto, punto B, Israel, tierra prometida y ya. Pero ¿qué pasó? La gente se empezó a quejar, no, que el desierto está muy caliente, que no tenemos agua y Dios les da agua, que no tenemos comida, Dios les da pan, que no tenemos carne, Dios les da codornices, que no tenemos esto y ya va. Paso a paso, paso a paso. Y ahí sigue. Y tuvieron que rodear 40 años para llegar al punto, porque por sus quejas, por su rebeldía, por lo que le quieran decir, simplemente tuvieron que pasar todo ese tiempo de purificación, por así decirlo, de madurez, para entender lo que Dios verdaderamente quería para ellos. Entonces aquí tenemos que el Señor escuchó, claro es, las quejas de este pueblo, y dice aquí que el Señor mandó serpientes venenosas, aquí dice serpientes ardientes, se traduce también como serpientes venenosas, que mordían al pueblo y que murió mucha gente. Por eso les digo, no se trata de que si se quejan ahorita van a salir serpientes de repente y los van a matar. Pero aquí interpretamos este pasaje como que Dios es el que permite que pasen todas las cosas. Punto. En el Antiguo Testamento se pensaban así, las cosas buenas o malas que pasasen, cualquier cosa era porque Dios así dejaba que pasara. Entonces en este pasaje se interpreta así también. Como consecuencia del pecado del pueblo de Israel, empezaron a salir serpientes venenosas y empezó a castigar al pueblo. Y entonces vemos aquí que el pueblo entendió, se arrepintió. Después de ver que su misma gente estaba muriendo, después de ver que la misma gente, sus hermanos, sus familiares y todo estaban batallando o en muerte ya, enfermedad y muerte, entonces fueron a Moisés y reconocieron su pecado y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Imagínense lo que tuvo que pasar. Se quejaron, tuvieron consecuencias de sus pecados, se arrepintieron y luego ya van otra vez con Dios. Sí, es cierto. Nosotros hicimos mal en habernos quejado contra Dios por lo que Él nos da, nos provee y todo. Y pedimos perdón, por favor, Moisés, tú que sabes de estas cosas, tú que hablas con Dios, tú que lo puedes ver, por favor, pídele que nos perdone. Y no crean que fue una petición así nada más. Imagínense si alguien se está muriendo en su familia y la única opción que tiene es ir con una persona a pedirles ayuda. Pues una oración o es una petición de angustia. Yo me imagino a la gente hasta de rodillas o arrastrándose. Diles por favor, Moisés, que nos perdone. Ya entendimos, ahora sí, ya después de 15 veces, ya entendimos. Ya, ahora sí, ya no lo volvemos a hacer, lo volvieron a hacer. Pero ahora sí, ya entendimos. Ya aprendimos nuestra lección, pídele a Dios que nos perdone, que ya no vamos a hacer esto. Pero por favor, diles que haga algo. Dile por favor a Dios, al Señor, que haga algo para perdonarnos. Dice la Biblia que Moisés hizo una serpiente de bronce. En aquel entonces se adoraba una serpiente en aquel lugar en la tierra de Canaán llamado Nebustán. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta serpiente se refiere a este ídolo, por así decirlo, un Nebustán, en el cual se adoraba una serpiente de bronce. Y entonces los israelitas, por así decirlo, en su peregrinar entre ser políglotas, no, ese no es, polígamos no tampoco, ¿cuál es?
que adoran muchos dioses. Politeístas, gracias. No, ¿era algo con polipolicías? No creo. En su transcurrir en eso, hacerse monoteístas, es decir, la palabra, fue que tenían muchos dioses ídolos y vemos todo eso en pasajes del Antiguo Testamento. Entonces esto probablemente se refiere a esa serpiente de bronce. Sin embargo, esa no es la lección la cual nos quieren compartir aquí en este libro de Números. Eso no es lo que aprendemos de este pasaje en sí. Lo que vemos de este pasaje es de que este símbolo, esta serpiente de bronce, fue erigida para que el pueblo de Israel, aquellos que habían sido mordidos por una serpiente, miraran a esta serpiente y fueran sanados. No por así decirlo, no por el poder curativo que podía tener la serpiente, sino porque Dios, a través de la fe de los israelitas, fuesen sanados. Aclarando, no era la serpiente que sanaba, sino era Dios quien sanaba por muchos conductos, y este era uno de ellos. Pensando, lo que más me está haciendo daño a mí es una serpiente venenosa que me está mordiendo, y Dios me pide que mire a una serpiente para ser sanados. Creo que la lección aquí es que el Señor nos dice que en nuestras debilidades, en nuestros quebrantos, en lo que pensamos que menos somos, es lo que el Señor quiere darnos la mejor lección o darnos lo mejor. Creo que el Señor nos está enseñando que aquello malo o aquello que vemos como algo malo, maligno, algo que nos vaya literalmente a matar, creo que el Señor quiere que veamos eso como una oportunidad para verlo a Él y ver su poder de sanidad. Un ejemplo muy fácil es la enfermedad del cáncer. Mucha gente, y claro una enfermedad de cáncer es algo terrible, no estamos diciendo que sea algo bueno. Mucha gente ve cáncer como, ya se acabó mi vida, hasta aquí ya me voy despidiendo de todo, ya los doctores me dan meses, semanas o años, o no saben cuándo vaya a ser el último día, pero ahí se acabó. Pero puede ser que si en lugar de ver al cáncer como algo que nos vaya simplemente a quitar la vida, podemos ver como que Dios nos está permitiendo que pase eso, para que tengamos una oportunidad para en verdad vivir nuestra vida. Y hay mucha gente que a través de la enfermedad del cáncer han aprendido lecciones en su vida. Ha habido testimonios que he escuchado que dicen que hasta que me diagnosticaron con cáncer es cuando empecé a vivir. Porque antes no apreciaba la vida, antes no apreciaba lo que Dios me daba, antes no sabía lo que yo tenía, hasta que me dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer. Y es cuando, en ese momento, empecé a verdaderamente vivir. Entonces, no necesariamente las cosas malas son malas, sino las cosas malas son transformadas en algo bueno, si dejamos que Dios así lo haga. Entonces, yo creo que en nuestras quejas, en nuestras debilidades, en nuestras carencias, en nuestros problemas, está la fortaleza de Dios. Está la vida, la verdadera vida que Dios nos puede dar. Puede ser cualquier cosa. Puede ser problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de salud, problemas familiares, de cualquier tipo. Pero a través de todo eso, el Señor nos demuestra no a que lo rechacemos, no a que digamos, Dios, ¿por qué me castigas así? Sino que a través de esas pruebas que tenemos, que las veamos, que volteemos y veamos eso. Y que a través de esa enfermedad, de ese problema, de esa situación, podamos ver a Dios. Claro, me puedes decir, soy muy fácil. Pues si no tienes cáncer, ¿cómo puedes? O no tienes un hijo con problemas, o no tienes lo que yo tengo, no pasas lo que yo paso. Claro, pues todo el mundo tiene problemas diferentes y circunstancias diferentes, y no tengo la menor duda de que hay personas que han sufrido más que otras. O que hay problemas que han sido más fuertes para ciertas familias o ciertas personas que otras. Pero una cosa sí les digo, y eso es 100% seguro: en esta vida todos vamos a sufrir, de una forma u otra, tarde o temprano, tanto los buenos como los malos. Algunos de ustedes dicen, no, a los malos no les pasa nada malo. Pero sí, a los malos les pasa cosas malas, no las vemos, pero les pasa. Y a los buenos les pasan cosas malas, bueno, también les pasan cosas buenas y cosas malas. Pero así es la vida. Así es la vida que Dios nos dio. Pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Pasan cosas, pero en las cosas buenas a veces se nos olvida que existe Dios. Dicen que los países más ateos del mundo son Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia.
Y por alguna razón son los países que tienen mejor gobierno, mejor economía, mejor sistema de salud, mejor todo. Las iglesias básicamente son museos. Los pastores son, los pastores sacerdotes en la iglesia luterana nórdica son mantenidos por el gobierno. El gobierno les paga a ellos por ser ministros religiosos. Por lo cual ellos pues, no se preocupan, pues si va gente o no va, pues como quiera me pagan. Pues ya, si vienes o no vienes, pues a mí me llega el cheque al mes, pues no pasa nada. El gobierno, hasta con mejores beneficios de impuesto, con sistema de salud incluido y todo, o sea, ¿para qué se preocupan, verdad? Pero imagínense, estos países que son los mejores, los más desarrollados, son los que tienen, vamos a ponerlo así, dicen que menos del 5% de la población cree en Dios o cree que exista un Dios. Mientras que hay países que es todo lo contrario, por ejemplo Nicaragua, que me tocó visitar hace algunos años, donde hay tanta pobreza, hay tanta niños muriendo, tanta hambre, tanta problemas políticos, un país devastado por dictaduras, un país que estuvo en guerrillas por mucho tiempo, donde a los niños se los llevaban de las casas para hacer los guerrillas y ya regresaban en ataúd o hasta en pedazos. Y la gente, yo pensé, ellos ya no van a creer en Dios. Yo cuando iba ahí a visitar las iglesias ahí en Nicaragua y hablaba con la gente, decía, ellos por tanto sufrimiento que tienen no creo. En mi mente era, no creo que crean en Dios ya. O sea, es como para abandonar simplemente la fe. ¿Cómo Dios pudo haber permitido tanto sufrimiento en tan pocos años, en 50 años, para que la gente sufriese? Pero muy al contrario de los países que tienen todo, Nicaragua que no tiene nada, es el segundo país más pobre de América, el primero siendo Haití, el segundo siendo Nicaragua, creen en Dios. Y están las iglesias llenas, buscando a Dios, buscando la esperanza, buscando el amor que solamente Dios puede dar. Entonces cuando uno tiene todo, pues ¿para qué ocupo a Dios? Tengo salud, tengo dinero, tengo trabajo. Pues, ¿para qué? Cuando uno no tiene nada, cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene sufrimiento, es cuando uno ve a Dios de una forma más personal y cercana. Lástima que a veces tenemos que esperar a que eso suceda. Entonces, los israelitas veían a las serpientes como cosas que les daban problemas, pero el Señor quiso que vieran una serpiente como algo que les daba vida. Así que en lugar de nosotros enfocarnos en nuestra vida, en nuestros problemas, en lo que nosotros pasamos, debemos de enfocarnos en la vida de Jesús, en lo que Él nos da, en el amor que Él nos da, en la fortaleza que Él nos da. Dicen que Beethoven nació en una familia modesta, no era rico ni apoderado ni nada, pero empezó a adquirir un gusto por la música. A los 26 años se quedó completamente sordo. Él antes de eso se dedicaba a tocar y todo eso, hacía interpretaciones. Pero hasta los 26 años, cuando se quedó completamente sordo, fue cuando empezó a escribir. Y de hecho nosotros lo conocemos porque fue un gran compositor de obras. Si a lo mejor hubiera sido un intérprete de obras, no recordaríamos ni siquiera su nombre. Pero porque se quedó sordo, empezó a escribir. Entonces vio una dificultad, vio un problema, vio un sufrimiento, y en lugar de quedarse ahí, dice, no, pues ya se acabó mi carrera artística, ya nadie me va a contratar, ya nadie, empezó a hacer algo bueno a través de eso. Ustedes conocen a este joven que se llama Nick Vujicic, el que es no tiene brazos ni piernas. Él pudo haber dicho, y muchas personas por menos de eso inclusive se han quitado la vida. Él pudo haber dicho, pues no, ¿qué? No tengo valor, no tengo brazos, no tengo piernas, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué va a hacer eso? Pero ustedes han inclusive venido a Monterrey, ¿verdad? De que ha dado conferencias y ha hablado con jóvenes y ha hablado con personas, y ustedes tienen todo y no lo aprovechan. Imagínense yo, que no tiene ni brazos ni piernas. Entonces, en lugar de ver su vida y quejarse a Dios y vivir una vida amargada, diciéndole, Dios, ¿por qué no me diste brazos? ¿Por qué no me diste piernas? Él dijo, Dios me creó así por un propósito y lo voy a usar para algo mejor en la vida mía y de los demás. Hay personas que han enfermado de cáncer y han escrito libros, han desarrollado conciencia en la gente de la enfermedad, han visitado hospitales, han visitado a otras personas para simplemente compartir la esperanza que es tener vida, la esperanza que es Dios, y la esperanza es tener la vida. Que aprovechar cada segundo que Dios nos da, amados hermanos y hermanas.
No sabemos cuándo ya no vamos a tener vida. No sabemos si caminando aquí nos vaya a aplastar un camión, o no sé, o que el día de mañana nos diagnostiquen con una enfermedad, o cualquier otra cosa. Pero a partir del momento que ustedes salgan de estas puertas, ustedes pueden tomar la decisión de continuarme quejando porque Dios me dio la vida que tengo, porque Dios me hizo así, porque Dios me dio los hijos que tengo, la esposa que tengo, el esposo que tengo, el jefe que tengo, el trabajo que tengo, el carácter que tengo, el carro que tengo, las llantas, no sé, cualquier cosa. Puedo continuar quejándome o puedo empezar a disfrutar la vida que Dios me dio. Porque la vida es prestada y las bendiciones de Dios las tenemos ahorita y a lo mejor al rato no las vamos a tener. Las cosas materiales las tenemos ahorita y en un rato puede ser que desaparezcan. La salud que tenemos podemos tener, pero al rato puede ser que no. Entonces, ¿para qué continuar quejándose como el pueblo de Israel, que continuaba quejándose, continuaba batallando, continuaba peleando? Dios, ¿por qué nos trajiste aquí? Dios, ¿por qué nos hiciste esto? En lugar de voltear a nuestros problemas y decir, Dios, ¿qué quieres decirme a través de estos problemas? ¿Qué quieres decirme a través de esta enfermedad? ¿Qué quieres decirme a través de esta persona que me pusiste al lado? ¿Qué quieres decirme a través de estas dificultades? ¿Qué quieres decirme al dejarme sin trabajo? ¿Qué quieres decirme al dejarme sin padre, sin madre, sin esposo o esposa, sin salud? ¿Qué es? ¿Puedo continuar quejándome? ¿Puedo vivir mi vida simplemente amargado? ¿Puedo vivir mi vida diciendo que no vale nada? ¿O puedo bien vivir la vida buscando en los problemas el rostro de Dios? Así que, ¿nosotros qué vamos a pensar? ¿En qué nos vamos a quejar? ¿O en qué vamos a dejar de quejarnos? Hace algunos años, en la iglesia en la cual pastoreaba en Texas, tenían un buzoncito de oraciones. Así como algunos lugares tienen, pon quejas y sugerencias, ¿verdad? O pon tus comentarios. Bueno, así tenían eso, pero esto de oraciones. Pero nadie lo usaba, nada más los niños. Entonces los niños escribían ahí una hojita así, bueno, algo y lo metían ahí, lo depositaban. Lo que me sorprendía a mí es que los niños no pedían por un PlayStation 4 o una bicicleta o no sé, algo material que uno pensaría, bueno, pues son niños, pues ¿qué pueden pedir? ¿Verdad? Van a pedir pues por cosas materiales, que mi hermanito ya no esté, o no sé, cosas así que los niños podrían pensar. Pero sorprendentemente al leer algunas de estas notitas, veía que los niños pedían, quisiera que mi papá pasara más tiempo conmigo, quisiera que estuviéramos juntos como familia. Y como ustedes saben, en Estados Unidos hay muchos divorcios. Decía, quisiera que mi papá me recibiera algún día, que estuviera ahí cuando yo fuera a ver. Imagínense nada más, niños de 4, 8, 6 años, bueno, ya saben, 4, 6, 8, bueno, de 4 a 10 años, escribiendo cosas que uno pensaría, esta sí verdaderamente es una vida. No son las cosas materiales que nosotros nos enfocamos a hacer, sino aquellos niños que buscan simplemente ver a su papá de vez en cuando. Ni siquiera ponen todos los días. Quisiera ver a mi papá cuando menos una vez por semana. Quisiera ver que mis papás se juntaran otra vez, que estuvieran juntos. Quisiera ver que, no sé, que su familia fuera más unida, que tuvieran más tiempo en amor, en convivencia, en lugar de pasar tantas cosas malas en la familia. Bueno, pues hay que nosotros pensar realmente si nos debemos de quejar o si debemos de empezar a vivir la vida que Dios nos dio con todo lo que Dios nos ha dado, bueno y malo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Vamos a seguir quejándonos? Ahora, el correo que les pasé no es para que me manden quejas, por cierto. Aclarando, es para que tienen un motivo de oración o algún comentario o algo, con todo gusto. No, también pueden quejarse, no, con cuidado. Pero imagínense que Dios nos diera ese correo que nos dijo, bueno, aquí escríbeme dios@dios.com. Escríbeme ahí todos tus quejas, todas tus sugerencias, todo lo que tú quieras. Bueno, ya lo tienen, es la oración, por cierto.
Al momento de orar, Dios los escucha. Cualquier cosa que le quieran decir, bueno o malo, que se quejen o no se quejen, estén felices o tristes, cualquier cosa, Dios los escucha. Si a veces Dios permanece en silencio, es porque Dios así es. Si a veces Dios nos contesta el día siguiente o en ese mismo instante, es porque Dios así es. Y si ustedes piensan que Dios no nos escucha, es porque así somos nosotros. Pensamos que Dios no nos escucha, que Dios nos ignora. Pero créanme, Dios sí nos escucha. Y el departamento de quejas del cielo está abierto las 24 horas del día. Y a pesar de lo necios que somos, Dios nos escucha. Pero la lección que Dios quiere que aprendamos es, a pesar de quién eres, a pesar de quiénes somos, que Dios nos ama y que el regalo que Dios nos dio de la vida, lo debemos de disfrutar cada momento y cada segundo. Oremos. Señor bendito del cielo, agradecemos tu bendición de ser tus hijos e hijas. Agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, tu paz. Agradecemos, Señor, que podemos orar a ti, que tú nos puedes escuchar. Agradecemos, Señor, para que tú puedas, Señor, ser nuestro ayudador, nuestro salvador, pero sobre todo, Señor, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Creador. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a enfocarnos en las cosas que valen la pena en la vida. Que olvidemos, Señor, las cosas vanas, las cosas materiales, las cosas en las que podamos quejarnos en un momento u otro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes antes a enfocarnos en ti y que a través de cualquier problema, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier cosa mala, Señor, que permitas en nuestras vidas, que podamos verte, Señor. Podamos ver tu rostro, podamos escuchar tus palabras, podamos sentir tu abrazo de amor, podamos sentir tus alas cubriéndonos, Señor. Te pedimos, Señor, que así sea, que nos bendigas y en tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén.